Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Están? Hoy es martes 25 de noviembre del 2025. Hemos tenido un fin de semana espectacular. Muchas gracias a todos los que se hayan tomado el tiempo o se tomaron el tiempo para saludarme, para celebrarme por mi cumpleaños, el sábado recién pasado, el 22. Esa era la fecha especial que les decía la semana pasada en el video. Bueno, especial para mí. Gracias a todos una vez más por sus saludos y por sus muestras de cariño y de respeto. Muchas gracias, les agradezco. Para mí es un honor poder servirles acá en la iglesia y a mis amigos también poder compartir con ustedes a cada momento. Lo pasamos ahí en un taller de evangelismo el sábado y luego celebrando con la familia más tarde. El domingo también celebramos en la iglesia. Muchas gracias a todos una vez más. Y bueno, espero que ustedes también hayan tenido un bonito fin de semana. Entrémosle al estudio bíblico, al estudio de la palabra del Señor. Nos toca hoy el capítulo 8, iniciar el capítulo 8 de Hechos. No lo vamos a terminar porque hay bastante contenido. Son bastantes versículos, 40 versículos en el capítulo 8, pero son muchas historias que están acá. Vamos a tratar de ir viendo, tal vez no detenidamente, pero sí más o menos todo el capítulo para que podamos recibir lo mejor de este capítulo, de la palabra del Señor. Entonces, dice acá la palabra del Señor, el versículo 1, empezamos. Y Saulo consentía en su muerte. Venimos del capítulo 7 de la muerte de Esteban, lo estudiamos la semana pasada. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Muy bien, entonces aquí nos ubica en el contexto histórico cómo sigue el relato acá en el capítulo 8. Es interesante un par de cosas. La primera es que aparece un personaje acá que es Saulo, Saulo de Tarso. Este Saulo era cosa seria, perseguía a la iglesia y dice que estaba persiguiendo a la iglesia y los perseguía no de una manera pacífica, sino que realmente de una manera violenta. Les quebraba ahí los vidrios del carro, los echaba a la policía, los llevaba presos. Ese tipo de persecución. Nosotros de alguna manera estamos experimentando un tipo de persecución acá en este tiempo en este país. Y bueno, sí se siente, digamos, el temor, sí se siente, sí ha afectado los lugares de trabajo, ha afectado los empleos, ha afectado la iglesia, todo lugar donde hay hispanos, ha salido afectado, pero no es nada comparado con lo que sufría la iglesia en ese tiempo, empezó a sufrir la iglesia en ese tiempo. Entonces, pero aún en medio de las tribulaciones, estamos estudiando los domingos, la primera carta, las cartas de Pedro, que fueron escritas a una iglesia perseguida. Entonces, en medio de todas esas tribulaciones, Dios siempre tiene el control de todo esto y lo mejor sería que todas estas situaciones nos acercaran a Dios en lugar de alejarnos de Él, que fue lo que sucedió con la iglesia. Los verdaderos discípulos, cuando hay persecución en la iglesia, producen crecimiento en la iglesia, testifican de la esperanza. En los países donde hay mucho sufrimiento y mucha persecución, regularmente el evangelio crece. Nosotros aquí hasta este punto habíamos estado bastante cómodos, tenemos iglesias lindas, tenemos edificios lindos con aire acondicionado para el calor, para los fríos que están haciendo ahora, también tenemos calefacción, tenemos lugares bonitos para celebrar, sillas bonitas, sonido bonito, todo bonito, tecnología y todo lo demás. Entonces, ahí cuesta crecer porque todo está cómodo, pero una vez el Señor empieza a permitir que haya cierta persecución o cierta oposición, pues lo que expectamos o esperamos es que haya un crecimiento también. Lamentablemente el ser humano es así, cuando todo está bien, pues no buscamos al Señor, solo cuando las cosas se ponen difíciles, entonces ahí buscamos al Señor. Qué bueno, si tú estás pasando por un momento difícil, busca al Señor, eso es muy importante, acércate más a Él. Así que aparece ahí el apóstol Pablo, que en ese momento no se había convertido, solo es Saulo de Tarso. Y bueno, entonces asolaba la iglesia, dice el versículo 1 y 3, 1 al 3, dice el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
cosa seria este hermanito Saulo, que en ese momento no era. Él pensaba que estaba en lo correcto porque él trabajaba para los judíos en ese momento. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice. Entonces los que estaban siendo esparcidos y les pegaron carreras ahí, entonces fueron, dice el versículo 2, me parece que es, vamos a ver, dice, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Esto es importante porque en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí empieza a cumplirse la palabra que el Señor y el mandato que el Señor les dio a los discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, el mundo conocido en ese momento. Entonces, a partir de la persecución, ellos llegan a Judea, llegan a Samaria y por allí se va esparciendo el Evangelio. La palabra de Dios está siendo predicada. Entonces, lo importante pues acá es que ellos van de ciudad en ciudad y van por necesidad, diríamos, pero van esparciendo el evangelio. Lo mismo nos está sucediendo en este tiempo. Hay personas que se están moviendo de estado, de lugares, incluso del país. Pero lo importante es que sean formados, que sean discipulados y que al lugar donde vayan lleven las enseñanzas de la palabra del Señor, aunque ya haya evangelio, porque en nuestras ciudades de Latinoamérica pues están llenas de la palabra del Señor. Hay mucho evangelio allá, mucha palabra, pero quizá es importante que lleven también este mensaje de regresar a los principios de la palabra de Dios, porque como veremos más adelante, pues el Evangelio, algunas personas, no sé si malintencionadas, pero, o bien intencionadas, pero lo han torcido y ya vamos a hablar de eso en el momento cuando lleguemos a esos versículos. Am, es, es triste. A los latinoamericanos somos bastante sentimentales, nos apegamos mucho a la familia, a las amistades, entonces cuando despedimos a alguien que va de regreso a su país o va a moverse a otro estado, nos ponemos bastante sentimentales y sentimos que el mundo se nos termina. Pero bueno, tiene uno que tener la madurez necesaria y el aplomo necesario emocional para saber que si alguien se mueve de una ciudad a otra es por voluntad de Dios, finalmente Dios así lo ha permitido. Y tú que vas a regresar a tu país de origen, lleva la palabra del Señor, lleva las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos esta oportunidad también de estar acá conectados, tú sabes, los domingos pues por la tarde y también martes en este tiempo por la mañana, pues tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Tú puedes seguir conectado, escuchando, nos puedes comentar a través de esta maravillosa tecnología que nos mantiene en unidad. Tú continúa, tú has aprendido a ser discípulo de Cristo, no discípulo de una iglesia o de un pastor en específico, así que sigue adelante, te animamos a que sigas adelante y sigas predicando a Cristo, como dice ahí el versículo 5 predicando. Ahí estaba, aparece otro personaje ahí importante en la historia, es Felipe. Ya llevamos ahí a los discípulos, ya mencionamos a Saulo, o se menciona aquí en el capítulo 8. Ahora se menciona a Felipe. A Felipe se le conoce como el evangelista, porque realmente él tiene el ministerio del evangelista, así como hay unos apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros pastores, este es el quinto ministerio, uno de los cinco ministerios, que es el evangelista. Es importante, pero aunque él tenía el llamado al evangelismo específicamente, pero no es tarea solo de él, sino que todos los que iban, dice, todos los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio. Así que el evangelio y el ser evangelista no es únicamente el que tiene el ministerio como tal, sino que todos nosotros debemos aprender a evangelizar y a compartir la palabra del Señor, porque una iglesia que no comparte el evangelio es una iglesia que se muere. Un creyente que no comparte el evangelio y se queda con esas buenas noticias, tiene la cura para el mal espiritual y no lo está compartiendo, es egoísta, es envidioso, no es correcto. El Señor nos mandó a compartir las buenas nuevas de salvación. Así que te invitamos a que compartas las buenas nuevas de salvación con tus amigos, con tus familiares, que crezcan en la familia de Dios, que crezcan en su fe y que sepan que en Cristo Jesús hay vida eterna, porque si este es el testimonio, dice la palabra.
Eh, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que si tú en esta hora no tienes al Hijo de Dios, no sabes, no le has recibido en tu corazón al Hijo de Dios, pídele perdón por tus pecados y permite que sea Él el centro de tu vida de ahora en adelante y que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y esa es la seguridad de la salvación que tú tienes. No estamos esperando purgatorio, no estamos esperando nada más. En este momento que haces la oración, eres salvo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que anunciaban el Evangelio. mm, y bueno, la gente escuchaba también el Evangelio porque es importante poner atención al Evangelio y dice que muchos eran eran sanados, los que tenían espíritus inmundos, también los espíritus inmundos salían de ellos y muchas señales eran hechas. Ese poder de Dios todavía existe porque lo que sucede es que el reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús. Cuando Él viene acá, el reino de Dios se acerca, el reino espiritual. Tendríamos mucho que hablar allí, el reino del bien se acerca, el reino de Dios se acerca, entonces los demonios empiezan a salir corriendo, ¿ya? Todos los espíritus malignos salen corriendo cuando ven a Jesús. Hay varios ejemplos en el Evangelio con el Gadareno, con personas que estaban enfermas. La enfermedad tiene que huir cuando la presencia de Dios está. Entonces nosotros debemos dedicarnos a que la presencia de Dios esté con nosotros y todo lo demás debe huir. Hay casos especiales que nos comentan cuando hay lugares, casas que hay demonios, los asustan, hay espíritus por allí pululando. Am, si ese es tu caso, quiero decirte que en el nombre de Jesús tenemos el poder por su presencia. La presencia de Dios en nosotros hace que esos espíritus huyan, tengan que salir de ahí. Claro, debe haber algún proceso también de administración, como sacar los objetos familiares, los objetos, cosas que invitan a esos espíritus demoníacos para que estén ahí en tu casa. O cosa muy importante también, los seres queridos que ya han partido a la presencia de Dios, ellos están justamente ahí en la presencia de Dios. No hay tal cosa como un alma en pena que venga a saludar, a despedirte, a jalarte el pie, a hablar contigo y esas cosas. No caigas en esa mentira porque realmente solo es el enemigo a través de sus demonios tratando de llamar la atención, como vamos a ver a continuación, para engañarte y para hacerte creer que es un ser querido que vino a hablar contigo, a despedirse, a no sé qué y no sé cuánto, pero no, eso no, bíblicamente no tiene sustento. Entonces, cuando viene el reino de Dios, cuando viene la presencia de Dios a nuestras vidas, todo eso huye y tiene que salir corriendo porque ellos no pueden soportar la presencia del Señor. Así que es importante también que en nuestras vidas haya presencia de Dios. Entre más presencia de Dios hay, los demonios de otras personas tienen que huir o de los lugares donde nosotros estamos tienen que huir. Muy bien, entonces del versículo 6 al 7 nosotros vemos toda esta actividad. Dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces le llamo a esta sección palabra y poder. Predicamos la palabra de Dios tal y como está escrita y estas señales, dice la palabra, seguirán a los que me siguen. Mi nombre echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas, no les harán daño, si hubieran enfermos, estos serán sanos. Es importante predicar la palabra del Señor a todos mis amigos, pastores que también me escuchan. Es importante que prediquemos la palabra de Dios, no prediquemos la doctrina como tal de la iglesia. Es importante la doctrina, tiene su lugar también, sino que pero nosotros hemos ido a predicar la palabra del Señor. Prediquemos la palabra del Señor. No prediquemos nuestras propias experiencias, no prediquemos nuestra solo motivación únicamente, sino que prediquemos la palabra del Señor. Esa es la que cambia vidas, esa es la que transforma vidas y esa es la que echa fuera demonios como tal. Bueno, seguimos aquí en la sección. Vamos a ver del versículo 9 al 13. Hay otra sección importante acá. Dice que, así que, el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Así que el siguiente personaje acá en el capítulo 8 ahora es Simón el Mago. Ya llevamos a Saulo, le llevamos a los apóstoles, llevamos a los que han sido perseguidos, y hemos visto también a Felipe el evangelista, el ministerio que hacía. Ahora aparece un nuevo convertido, un converso, Simón el Mago. Entonces él engañaba, como todo mago, como todo agorero, como todo curandero, como todo chamán, a Sajorín, ¿qué más nombres, qué otros nombres? Médico brujo, le llamamos en Latinoamérica a todos ellos. Todos ellos dicen, pero es que sí sana, viera usted, yo conozco uno que es de veras sana, le llamamos a eso magia blanca porque usan la magia para hacer cosas aparentemente buenas, pero todo es producido por demonios. Mucho cuidado con eso. Si alguien está metido en ese asuntico, salga en el nombre de Jesús de eso, arrepiéntase de sus pecados y pídale perdón al Señor y entréguese totalmente al Señor. Aún hemos sabido de creyentes ya en la iglesia que todavía siguen practicando esas cuestiones de magia, de brujería y de santería y de curanderos y todo lo demás. Salga de eso para que su vida sea salva en el nombre de Jesús y arrepiéntase de sus pecados, tal y como lo hizo a Simón, que él engañaba a la gente, dice, y que haciéndose pasar por uno grande, la gente decía, este es el poder de Dios, porque seguramente hacía algunas señales y maravillas. Por eso nosotros oramos por sanidades, oramos para que Dios haga su obra, pero no estamos siguiendo tras las señales, porque el que va tras las señales es fácilmente engañado. Mucho cuidado con eso. Ah, Nosotros seguimos al Señor y oramos al Señor por milagros y estos ocurren, pero no buscamos en sí al Señor solo por las señales, porque si no seríamos fácilmente engañados solo por las señales. Estos entonces dice que él se convirtió y cuando se convirtió empezó a seguir ahí con Felipe. Ahí estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros. Esta es la constante en hechos. Cuando alguien se convierte, inmediatamente empieza a ser discipulado por el apóstol de turno, en este caso el evangelista, por Felipe, empiezan a aprender allí, es lo normal. Si usted se ha convertido, usted está empezando a llegar a la iglesia, usted debe aprender a cómo es la vida cristiana, ser discipulado y empezar a dar fruto también, no solamente quedarse ahí calentando banca, como decimos normalmente. Tenemos que empezar a activarnos y ver en qué contribuimos en la iglesia. Si usted todavía no contribuye en su iglesia, pues yo le invito a que se involucre en su iglesia y se involucre en los procesos de discipulado, procesos de formación y que pueda servir en la obra del Señor, porque para eso fuimos llamados. Todos fuimos llamados para ejercer un ministerio, para ejercer el servicio, así que sirvamos en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces los apóstoles oyeron que el evangelio había llegado a Samaria, dice, y inmediatamente enviaron al versículo 14 a Pedro y Juan. Pedro y Juan pues son bastante conocidos ya, ¿se acuerdan del paralítico en la puerta de la Hermosa? Ellos lo sanaron, ellos compartían un ministerio ahí en pareja, muy, muy bonito, una pareja ministerial le llamamos. Es importante que nosotros tengamos compañeros de oración, es importante que nosotros tengamos una pareja ministerial, es importante que no seamos llaneros solitarios, sino que sirvamos, les acabo de decir, que nos involucremos en el servicio en la iglesia, pero también involucrémonos en el servicio de la iglesia con una pareja ministerial responsable, porque así dice la palabra, mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levantará. Y también uno puede rendir cuentas con ese amigo en el ministerio, aunque usted sea pastor, debe tener a alguien más allí, si es su cobertura, digamos, su supervisor o alguien que esté en autoridad, o si no, puede ser alguien similar que Dios le ponga en su corazón, pero es importante la rendición de cuentas, poder abrir el corazón y decir, mira, estoy pasando por esto, oremos por esto.
y así sucesivamente. En otros momentos hemos hablado de presentar incluso los bosquejos. Mira, este es mi bosquejo del domingo. ¿Qué miras? ¿Qué pensás? ¿Podría mejorar algo? Y así es como crece uno. Bueno, ese es el principio de Pedro y Juan. En el caso de ellos llegan a Samaria y lo que hacen es predicar, siguen con la formación. Dicen, ¿han recibido el Espíritu Santo? No, no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces empezaron a imponerle las manos, dice, y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio eso, versículo 18, Simón, el ex mago, dijo, vean lo que dice el versículo 18, les ofreció dinero. Bueno, vamos a decir que no es malintencionado. Yo voy a decir eso, pero quizá aquí la, la Biblia dice otra cosa, pero aparentemente todo estaba bien, les ofreció dinero. Y ahí eso es lo que quería comentarles. Yo les dije al principio que si en este tiempo a algún pastor le ofrecen dinero, muchas veces le compran su voluntad y eso es triste porque a veces es dinero mal habido o a veces la gente solo para manipular al determinado líder le ofrece pues esa cantidad de dinero y se venden rápidamente y cambian el ministerio por ser manipulados y eso no es correcto. Entonces ahí se pudre todo, ahí se arruina el ministerio porque ya el ministerio no es la predicación, ya no es, se predica la palabra de Dios, sino ya se predica a conveniencia. Digamos, algunos han tenido la valentía de decirle al pastor, ya no predique la palabra de Dios así como está predicando, porque no me gusta y si sigue predicando así, yo dejo de diezmar, dejo de colaborar. Entonces coaccionan al pastor o al predicador de turno, al líder de turno. Y eso no es correcto. El líder debe mantenerse firme en sus convicciones, tal y como nos lo muestra Pedro y Juan acá. Y le dijeron, tu dinero perezca contigo. Vamos a ver. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel y amargura y en prisión de maldad estás. Wow, entonces, y bueno, el versículo 24 dice que el mago se arrepintió. Oren por mí, por favor, para que nada de esto acontezca. Entonces, ven esa correcta actitud frente al dinero. Ahora, todo el mundo hemos pasado por necesidad y hay un dicho ahí en la calle que dice que todos tenemos un precio, es decir, que por cierta cantidad, hay cierta cantidad de dinero en la cual uno está listo a quebrar sus convicciones, a venderse, pues, en el mundo de liderazgo político, liderazgo a cualquier nivel. Podríamos hablar de sobornos y todo eso. El Hijo de Dios es diferente. El Hijo de Dios cuando le ofrecen dinero para manipular, para cambiar las decisiones o, o algún otro fin oscuro, el Hijo de Dios debe aprender a decir tu dinero perezca contigo y bueno, recitar todos estos versículos que recitó Pedro y llamar al arrepentimiento también. Bueno, nuestras naciones serían diferentes si pudiéramos erradicar eso. ¿Qué le puedo decir de la religión organizada? Muchos critican los diezmos, las ofrendas, pero nadie critica duramente, no, por lo menos no he escuchado yo que lo critiquen tan duramente a la Iglesia Católica y cómo ella se vende a todos los gobiernos, ahora mismo también cómo se vende a través de sus líderes máximos, sus papas. Ellos se meten en la cama con cualquiera con tal de dinero, con tal de recibir una financiación y entonces eso es abominación delante del Señor. De la misma manera que si hay pastores que se roban los diezmos, que hay pastores que extorsionan a la gente, que manipulan a la gente, eso no es correcto. Aquí la Biblia nos da una correcta interpretación del dinero y el ministerio. Son dos cosas que tienen que estar separadas. Sí es importante para el beneficio de la organización, hay que pagar cuentas y todo, hay maneras de recolectarlo de una manera transparente, por favor, en el nombre de Jesús, hagámoslo de esa manera y no permitamos que el pecado corrompa nuestros corazones, porque ahí dice, en hiel y amargura, en prisión estás mal y arrepiéntete. Entonces, si hay alguien que está manejando mal los dineros, que se arrepienta en el nombre de Jesús. Todos tenemos que estar constante en eso, rendiendo cuentas y siendo
correctos delante del Señor. Eso ha arruinado mucho la religión organizada y por eso muchas personas se han alejado del Señor, pero bueno, eso no quita tampoco que nuestra responsabilidad de manejar bien el tema financiero y no les quita la responsabilidad a las personas también de escuchar el mensaje de salvación y de arrepentirse en el nombre de Jesús y vengan, sean parte de la organización, sean parte del liderazgo y no permitan que eso, que la corrupción siga adelante en el nombre de Jesús, sino que se detenga. Así que esto, esta sección quería compartir con ustedes en esta mañana unas enseñanzas muy bonitas. Sigamos adelante creciendo firmemente en la familia, en el conocimiento de Dios. Sirvamos a la iglesia, sirvamos a la obra de Dios, evangelicemos, compartamos la palabra de Dios, prediquemos a Cristo. No nos metamos a otros temas, seamos correctos con un corazón sincero delante del Señor y que el Señor nos ayude. Ore usted por su iglesia, ore usted por sus pastores, ore por sus líderes para que sean personas que Dios los guarde de todo mal y para que podamos seguir predicando el Evangelio. A todos nos corresponde predicar la palabra al Señor y recuerde que una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no crece, una iglesia que se muere, una iglesia que está destinada a desaparecer. Así que si usted ama a su iglesia, si usted ama a la célula donde asiste, comparta la palabra de Dios porque es un ministerio para todos los creyentes. Que el Señor le bendiga. Yo espero que esté bien en su trabajo, espero que esté bien en este día, que Dios le bendiga grandemente. Nosotros tendremos una gran celebración aquí el jueves de Acción de Gracias con todos los hermanos de la iglesia, estaremos compartiendo. Ustedes allí en Latinoamérica también esperamos que estén bien, demos gracias a Dios por todo, seamos agradecidos por las cosas que Dios nos da. Seguimos orando por aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad. Recuerden, no publicamos aquí los nombres por temas de privacidad, pero estamos pendientes de las buenas noticias. Gracias a Dios por aquellos que ya les ha venido su permiso de trabajo también y algunos asuntos legales. Por los demás, seguimos orando. Oramos también por aquellos que están pasando por alguna dificultad, que no la quiero mencionar acá, pero estamos orando y estamos pendientes de ustedes, familias, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar ahí. Recuérdense de compartir, recuérdense de darle like ahí a la página de la iglesia o suscribirse a la página de YouTube personal. Que el Señor les bendiga. Compartamos la palabra del Señor siempre. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Nos vemos el jueves y el fin de semana. Adiós.